plazas en educación infantil en Miajada está formulada por don Joaquín Macías Rodríguez con registro de entrada 20.436. Tiene un tiempo de 3 minutos para formularla, señor Macías. Muchas gracias, señora presidenta. Bienvenidos a todos a esta comisión. Bueno, la cuestión viene del curso pasado. En el mes de mayo conocimos que había una veintena de familias que no tenían plazas en educación infantil en Miajada. Eran familias no solo de Miajada, sino también de los pueblos de alrededor, porque Miajada es un centro laboral que demanda más trabajadores y trabajadoras de los pueblos de alrededor, y van allí y, bueno, pues dentro de la conciliación que debe haber, pues el tener el recurso para la educación infantil. En junio visitamos el García Siñeris, el centro de primaria, para ver las instalaciones, el aula nueva que había de educación infantil, que la verdad es que es modélico en el funcionamiento, pero constatamos que efectivamente no había plaza ni en el centro de educación infantil Arcoíris, ni en el centro de primaria Guadalupe, que es el que está enfrente. Por eso trajimos el tema a pleno. El 19 de junio, si mal no recuerdo, hicimos gestiones para que la secretaria general le atendiera a los grupos de familias y bueno, llegó el verano y no sabemos exactamente cómo ha quedado la situación. En el medio hubo un intento de hacer un aula en Escurial, en el Ayuntamiento de Escurial, que es una localidad cercana, pero aquello no salió adelante. Y queremos conocer el detalle de cómo se ha abordado esta situación y quizás más importante que eso sería saber cómo lo vamos a afrontar en los cursos siguientes, porque afortunadamente Miajada y la comarca es uno de los pocos sitios en Extremadura donde la demografía va bien. Y estamos teniendo muchos niños y niñas en esa zona y entonces, bueno, es de los sitios donde hay que hacer un esfuerzo para que ese recurso esté disponible. Nada más, muchas gracias. Gracias, señor Macías. Para responder a la pregunta, ahora sí, tiene la palabra la señora Pérez, la secretaria general de Educación y Formación Profesional, por un tiempo de 10 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. Señor Macías, le agradecemos la formulación de la pregunta, porque nos va a permitir reflexionar sobre las respuestas educativas a los niños de 0 a 3 años en nuestra región. Y también le agradecemos el tono. La verdad es que cuando hay un clima crispado en el ámbito educativo no se favorece que se avance y se mejore en la calidad de la educación, que yo creo que es por lo que estamos luchando todos y deberíamos estar trabajando todos. Así es que un tono conciliador, constructivo, propositivo, pues la verdad es que es de agradecer en esta comisión y en la Asamblea de Extremadura, porque la educación es fundamental para el futuro de nuestra región. Como le decía, bueno, usted nos ha preguntado por la situación de la educación 0-3 en Miajada, pero la localidad de Miajadas no podemos analizarla de manera aislada. La atención educativa a los niños del primer ciclo de educación infantil se enmarca dentro de una estrategia global de la Junta de Extremadura y del Gobierno de la presidenta María Guardiola. Usted sabe que por ley la educación infantil es una etapa única. Es una etapa que ya tiene carácter educativo. Anteriormente el primer ciclo no lo tenía, pero ya sí. Es una etapa única que tiene carácter educativo, ya no asistencial, y es una etapa que se estructura en 2 ciclos. Aunque los 2 ciclos formen parte de la etapa, hay una diferencia entre ellos. Y es que por ley el segundo ciclo es gratuito, mientras que por ley el primer ciclo no lo es. Y nosotros queremos dar el mismo trato a todos los alumnos que forman parte o que se van a escolarizar y a matricular en esta etapa educativa. Sabe que en el segundo ciclo la matriculación y la escolarización de los alumnos alcanza prácticamente el 100%, favorecido por esa gratuidad, y en esa línea nosotros queremos avanzar en el primer ciclo de educación infantil. Es decir, la apuesta ha sido por un avance
hacia la gratuidad del ciclo 0-3 años, del primer ciclo de educación infantil. Porque cuando nosotros llegamos aquí a la consejería nos encontramos con que había discriminaciones y agravios comparativos entre alumnos de la misma consejería. Había alumnos de la consejería que tenían el primer ciclo totalmente gratuito, las plazas escolares en las aulas del anteriormente conocido como programa experimental 1-2 totalmente gratuitas, mientras que en las escuelas infantiles de la propia Consejería de Educación las familias pagaban en función de renta. Y entonces se producía la situación de que había familias con el mismo nivel de renta y unos eran gratuitos y otros no. Y nosotros queremos que todos los niños extremeños se beneficien de esa escolarización temprana. Y por eso le hablaba de una estrategia global que abarca a la Junta de Extremadura, porque hay medidas no solamente dentro de la Consejería de Educación, sino también de la Secretaría General de Igualdad, porque ese proceso de gratuidad abarca tanto a los centros autorizados y propios de la Consejería de Educación como a centros que no están autorizados por Educación y que abarcaría las políticas de la Secretaría General de Igualdad. ¿Qué medidas hemos llevado a cabo para este avance en la gratuidad del primer ciclo de educación infantil? Como usted sabe, hemos mantenido las 40 escuelas infantiles propias de la Consejería de Educación, entre las que se encuentra la Escuela Arcoiris de Miajada, de la que usted hablaba en la formulación de la pregunta. En esas escuelas infantiles, como le decía, cuando nosotros llegamos, los alumnos pagaban en función de renta. Bueno, pues con esta consejería, con este Gobierno, el curso pasado en las escuelas infantiles dependientes de la Consejería de Educación se daban ayudas de hasta 200 euros a las familias. Este curso lo que hemos avanzado ha sido en la bonificación. Los alumnos de 2-3 años están bonificados al 100% y los alumnos de 1-2 se han sumado en esa bonificación y quizá haya contribuido a ello la demanda en la Escuela Infantil Arcoiris de Miajada. Por otro lado, sabe usted que el anterior Gobierno implantó 124 aulas del programa experimental 1-2 en centros públicos de la región. Fueron 124 aulas que se implantaron con 21 millones de euros de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, que se agotaron y hubo algunos agoreros que dijeron que la Junta de Extremadura iba a cerrar esas aulas, generando también preocupación en las familias y en los propios trabajadores. Y nada más lejos de la realidad, porque aunque se agotaron los fondos europeos, desde enero del 25 la Junta de Extremadura ha hecho un esfuerzo titánico y ha mantenido esas 124 aulas. Se han incrementado incluso las plazas escolares en las mismas para el curso escolar 25-26 y hemos garantizado el empleo de los trabajadores. Se han financiado con fondos propios de la Junta de Extremadura, 8 millones de euros para pagar los contratos de esos trabajadores. Y además se ha avanzado también en la estabilidad de esos puestos de trabajo, porque las plazas de los TEI vinculadas a ese programa, que ya forman parte de la oferta propia de la Consejería, se han incluido en la relación de puestos de trabajo de la Consejería de Educación, incluso con la aula nueva, el aula nueva que se ha creado en el García Siñeriz, de la que le hablaré a continuación, porque en Miajadas había un aula de 2-3 años, una aula pura 2-3 años en el García Siñeriz. Luego sabe usted que nosotros seguimos contribuyendo, aunque a algunos no les guste esa manera de trabajar con las administraciones locales. El secretario general de la Consejería ha hablado también de la línea de subvenciones y de ayuda a los ayuntamientos. Bueno, pues nosotros también contribuimos desde la Secretaría General de Educación a través de un programa colaborativo municipal en hacer menos gravoso a los ayuntamientos, a las administraciones locales, el mantenimiento de las escuelas infantiles municipales, que las hay. Hay 157 escuelas infantiles municipales que están autorizadas por la Consejería de Educación y les damos ayudas por parte de la Junta de Extremadura para esos gastos de funcionamiento. Y también hay 11 escuelas infantiles de la Consejería que han sido cedidas en la gestión, se le ha cedido la gestión a los ayuntamientos. Y desde que estamos nosotros aquí se ha incrementado en 1 millón de euros el presupuesto para estos centros infantiles que ahora son de gestión municipal. En esas escuelas infantiles municipales los alumnos también pagaban en función de renta y usted sabe que desde el curso pasado hemos puesto en marcha una línea de ayudas a la familia
familias de hasta 200 euros para que puedan hacer frente a las cuotas que se les cobra en las escuelas infantiles municipales, que son públicas, y también en las escuelas infantiles privadas que están autorizadas por la Consejería de Educación. El curso pasado las ayudas eran para los niños 2-3 años y este curso se mantienen las ayudas para los niños 2-3 años y se incrementan las ayudas para los niños 1-2. El presupuesto que pusimos encima de la mesa el curso pasado fueron 3.436.800 euros y para el curso 25-26 van a ser 11.600.000 euros en números redondos, redondeando. Esas ayudas, como digo, contribuyen a que las familias puedan elegir también centro educativo en el que escolarizar a sus hijos, porque nosotros queremos que los beneficios de la escolarización temprana 0-3 llegue a todos los niños por los beneficios que tiene para el propio alumno en su desarrollo personal y en su futuro y en su desarrollo académico, y también porque la escolarización temprana favorece la conciliación familiar y fundamentalmente la conciliación para las madres. ¿Y qué hemos hecho en Miajada, señor Macías? El día 21 de mayo usted contactó conmigo personalmente a través del teléfono, de WhatsApp. Me dijo que había madres en Miajada que estaban inquietas porque ese día habían salido las listas de admitidos y había madres que veían que no podían escolarizar a sus hijos en la escuela infantil Arcoíris, dependiente de la Consejería de Educación, y que querían reunirse conmigo y, por supuesto, para mí sabe que siempre es una prioridad atender todo lo que nos llega a la Consejería por la vía que sea. Le contesté que estaría encantada de sentarme con la familia y, de hecho, apenas 6 días después, con un fin de semana de por medio y un día festivo aquí en Mérida, el día 27 de mayo me reuní con las familias en la Secretaría General de Educación y le trasladé una obviedad, que era que la escuela infantil donde querían escolarizar a sus hijos, la escuela infantil Arcoíris, no disponía de más espacios. Materialmente era imposible ampliarlos. Yo misma estuve hablando con la directora para ver si había opción de reorganizar espacios o de ampliar de alguna manera. Era imposible y entonces teníamos que estudiar otras opciones. Una de ellas es la que usted ha planteado, la de reabrir la escuela infantil municipal de Escurial, que ya había estado funcionando previamente y había dejado de funcionar porque los niños de Escurial se habían matriculado en Miajadas, entonces no había necesidad de mantenerla abierta. Contactamos con el alcalde, nos dijo que estaba buscando otras posibles ubicaciones de la Escuela Infantil Municipal de Escurial para dar más seguridad a los alumnos, a crear unos entornos más seguros y que tenía que hacer una obra que no iba a estar finalizada en el inicio del curso. Pero aún así el Ayuntamiento de Escurial sigue trabajando para la posible reapertura de la escuela infantil allí en Escurial, para atender a niños de Escurial y, como usted dice, bueno, pues del entorno. Pero nosotros teníamos que dar una respuesta a la familia y se estudió desde la Secretaría General de Educación cuál era la oferta de la localidad. Teníamos un aula 2-3 en el Colegio Público García Siñeris, como le digo, del anteriormente conocido como Programa Experimental 1-2 de los fondos MRR, y lo que hicimos fue valorar la transformación de ese aula 2, que tenía una ratio de 18 alumnos, pero no se llegaba al máximo por las necesidades de escolarización de edades de los alumnos, y se planteó la posibilidad de transformarla coyunturalmente en un aula mixta 1-2, con una ratio de 13 alumnos. Y, por otro lado, estudiamos la posibilidad de incrementar un aula más 1-2 para generar otras 13 plazas más. Es decir, hemos generado 26 puestos escolares más en el García Siñeris, como le digo, con fondos propios de la Consejería de Educación, para dar atención a las necesidades de escolarización que había en la localidad. Debe ir finalizando. Finalizo porque, como dispongo del segundo turno, le concretaré al señor Macías. Lo que quiero, señor Macías, es que sea consciente de que hemos escuchado no solamente la propuesta del Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura, la suya personal, sino también las de las familias. El delegado provincial de Educación también visitó la localidad para comprobar in situ si eran viables las propuestas de la Secretaría General de Educación, y la realidad es que en el
el inicio de curso hay plazas suficientes para escolarizar a los alumnos de Miajadas en centros públicos de la Consejería de Educación, que era lo que quería la familia, aunque también hay otras opciones en la localidad, como 2 centros privados que no están autorizados por Educación, pero donde las familias pueden ir, porque también hay ayudas por parte de la Secretaría General de Igualdad para que escolaricen o matriculen allí a sus hijos. Nada más, señora presidenta. Muchas gracias. Gracias, señora Pérez. Para turno de réplica tiene el señor Macía un tiempo de 5 minutos. Sí, muchas gracias, señora Pérez, por su información. En lo que es el global de cómo se está afrontando la consolidación y la ampliación del primer ciclo de educación infantil, ya sabe que ahí tenemos discrepancias. Nosotros siempre hemos defendido que es necesario crear plazas públicas y no tanto el subvencionar las plazas de manera directa a las familias. Creemos que la clave está en crear una red pública de aulas suficientes en la red que tenemos de educación. Son 2 modelos diferentes. Yo creo que a la larga, porque al final esto va a depender del dinero que se pueda implementar de manera extraordinaria para mantener estas ayudas, creo que a la larga será la red pública la que se acabe consolidando y ampliando. Pero ya lo veremos con el tiempo. En todo caso, estamos de acuerdo en que la educación temprana es básica, fundamental, imprescindible para que haya una igualdad real en el acceso a la educación y en el desarrollo de los estudiantes, de los alumnos. Eso ya lo tenemos claro, ya sabemos que no es algo simplemente asistencial, ya tenemos interiorizado que eso es así. Y tenemos claro también que esto es una política totalmente imprescindible para la conciliación laboral de las familias, pero sabemos que al final, sobre todo, son las mujeres las que se hacen cargo de los cuidados. Entonces, es una política de conciliación absolutamente básica para que las mujeres puedan acceder al mercado laboral con garantías. Con garantías. Toda la inversión que hagamos ahí va a tener un retorno muy positivo en pocos años, tanto en la calidad educativa que estamos dando como en el que haya mayor libertad para que una gran parte de la población, el sector femenino, pueda acceder al empleo y, por lo tanto, a todos los derechos que eso implica. Y ahora voy al caso concreto de Miajadas. Yo me alegro de que hayan reaccionado y de que hayan solucionado, ahora entraré con algunos detalles, que hayan solucionado más o menos la situación. Pero me preocupa que hayamos llegado a este punto. Quiero decir, ustedes tienen capacidad para saber cuáles son los alumnos y las alumnas que van a llegar con cierta antelación y, por lo tanto, tienen que planificar en función de eso. Es cierto que en muchísimos sitios no nos vamos a encontrar con el problema de que tengamos un exceso de alumnos en educación infantil, por desgracia. Pero allí donde sí se da ese fenómeno, pues también hay que planificar y hay que preverlo. Ustedes han respondido ampliando en el García Siñeris las plazas. Y esta es una solución coyuntural. En el Centro de Educación Infantil, allí no cabe nadie más. No cabe nadie más. De hecho, hay un aula de 1 o 2 años donde hay 24 niños. Se cumple la ratio de las TEI que corresponde, pero el espacio no. Entiendo que eso no se puede solucionar con una varita mágica en estos momentos, pero sí que hay que buscar alguna solución. El ayuntamiento ha ofrecido terreno o comprar terreno adyacente al centro Arcoíris para ampliarlo. Esa solución o otra, el centro que está enfrente también parece que puede tener espacio para ampliarla, podría ser una solución más estable. En cuanto al
a García Siñeris. Yo he estado ahí, el equipo directivo está muy implicado con la educación y con lo que se oferta, y ellos han puesto de su mano todo lo posible. Pero claro, no llegan hasta donde no pueden llegar. En las condiciones que se dan en el centro Arcoíris, pues son más propias de las etapas de 0 a 1 año o de 1 a 2 años, que no las del 2 a 3. Pues desde el catering, en el colegio es catering, en el centro de educación infantil es comida que se cocina allí, hay otras instalaciones para que los niños en el periodo de adaptación también puedan dormir, en el otro pues eso no es igual. En fin, que yo entiendo que hay madres que han hecho el cambio del Arcoíris al centro García Siñeris y ahora se han encontrado pues, con una situación que no era exactamente lo que se les había planteado. Quiero que eso también lo conozcan y también lo sepan. Y sobre todo me gustaría saber qué es lo que van a plantear para los cursos próximos que vienen. Y sí que les pediría que hicieran un esfuerzo por planificar la atención. Señor Macías, debe ir finalizando. En la educación infantil en esta comarca o en esta zona, porque hay muchas familias jóvenes y que tienen ganas de quedarse en el territorio y de seguir teniendo familia. Esto, por desgracia, en este caso por fortuna, no va a ser un problema que sea solo de este curso. Va a ser algo que va a continuar y creo que hay recursos y capacidad como para planificar y hacerlo bien. Nada más, muchas gracias. Gracias, señor Macías. Y para turno de dúplica tiene la señora Pérez un tiempo de 5 minutos. Gracias, señora presidenta. Señor Macías, mire, usted nos preguntaba que qué solución hemos dado a la falta de plazas escolares en Miajadas. Pues hemos dado una solución ágil y eficaz, de tal forma que no podemos hablar de falta de plazas. Plazas escolares hay, y recordemos que estamos hablando de una etapa que tiene carácter voluntario, pero aún así nuestra intención es, a través de la gratuidad y del mantenimiento de una oferta plural y diversa, que se pueda atender a todas las familias que quieran escolarizar a sus hijos. De hecho, existen en torno a 19.000 puestos escolares 0-3 años de centros propios de la Consejería de Educación o autorizados. Y la mayoría son públicos, señor Macías, porque solamente hay 49 centros privados autorizados, porque la oferta de los ayuntamientos también es pública, que yo sepa. Con lo cual, si solamente hay 49 centros privados autorizados, 127 de los ayuntamientos, 11 de gestión cedida, 40 escuelas infantiles de la Consejería y 124 aulas heredadas del programa experimental que se han ampliado, bueno, pues la verdad es que la mayoría son plazas públicas, con lo cual usted no tiene que discrepar de nuestro modelo, porque nuestro modelo es eminentemente público y sostenido con fondos públicos en todas sus dimensiones. Cuando usted hablaba de la solución que hemos dado en Miajadas, mire, no ha sido fácil tampoco. Es que usted hablaba de las varitas mágicas. Pues no hemos tenido la varita mágica para hacer un edificio nuevo, un edificio más en la Escuela Infantil Arcoíris, pero yo creo que con el esfuerzo y el trabajo de muchas personas de la Consejería de Educación ha habido una varita mágica en Miajadas, porque yo le acabo de decir que me reuní con las familias el 27 de mayo. El delegado provincial estuvo en Miajadas el 19 de junio con el equipo directivo para comprobar si se podía reorganizar el centro público García Siñeris, no solamente modificando la autorización administrativa del aula 2 por un aula 1-2, sino incrementar un aula nueva. Vio el delegado provincial que sí, al día siguiente fue el técnico de obras, se hizo también, aparte del informe de los técnicos de obras, un informe de inspección avalando todo el procedimiento. El 11 de julio empezaron las obras para la creación del aula nueva y terminaron las obras el 28 de agosto. En esa obra se han invertido 12.000 euros en adecuación de suelos y paredes, adaptación de sistemas de ventilación y climatización, mejoras de accesibilidad y seguridad infantil y renovación
renovación de pinturas y acabados. Eso no es coyuntural, eso es definitivo. Hemos invertido ahí 12.000 euros. Hemos invertido también 5.700 euros en equipos para atender a los alumnos. Que usted decía que las madres, decía que a lo mejor no tenían espacios para el descanso de los niños. 5.700 euros en camas apilables para el descanso de los más pequeños, colchones cambiadores, tronas, juegos y materiales didácticos. Y también se le ha hecho una dotación extraordinaria en forma de gastos de funcionamiento para adquirir material didáctico de esos alumnos por un importe de 3.500 euros. Y además hemos hecho una dotación de personal de RPT. Es decir, el Centro Público García Siñeris va a contar con 2 TEIs más, dos técnicos de educación infantil más, para atender el aula nueva que hemos incrementado en ese centro. Y además de RPT, de la relación de puestos de trabajo, con lo cual la medida no es coyuntural, sino que lo que pretende es la continuidad y la estabilidad también de esos puestos de trabajo. El Centro García Siñeris, señor Macías, ha habido que reorganizarlo también para acoger el aula más. La varita mágica ha estado ahí también en cierta medida y gracias al esfuerzo, como le decía, no solo del personal de la consejería, sino también del equipo directivo del centro. El García Siñeris cuenta con 2 edificios. En uno estaba, hasta que terminó el curso, el segundo ciclo de infantil, primero y segundo de primaria y el aula 2 del programa experimental, y en el otro edificio estaba de tercero a sexto de primaria. Con las nuevas necesidades para atender todas las plazas, la necesidad de plazas escolares en el García Siñeris, se ha quedado en el edificio de infantil el segundo ciclo de educación infantil, el aula reconvertida 1-2 y el aula nueva 1-2, con los 26 puestos escolares más. Y se ha trasladado, y primero de primaria, y se ha trasladado al edificio de primaria, segundo de primaria, que se ha sumado al resto de los cursos que estaban allí. Y también con esa reorganización hemos mantenido el enfermero que tenemos para la atención sanitaria y el acceso en igualdad de condiciones de un alumno que lo requiere, y se ha dotado de un ATE más al centro para poder atender las necesidades de los alumnos que se quedan en el edificio de infantil. Es decir, que no estamos hablando de soluciones temporales, de soluciones coyunturales, sino de soluciones que pretenden dar una atención más a largo plazo, y se ha ajustado la oferta a la demanda y se han creado espacios y entornos seguros para los niños 0-3 y además adecuadas a su edad. Y como le decía, todo ello dentro de un proceso de inversión y un esfuerzo muy importante por parte de la Consejería de Educación y de la Junta de Extremadura, en un contexto, ya finalizo, señora presidenta, de prórroga presupuestaria, que ustedes no quisieron apoyar los presupuestos, y aún así la inversión que se ha hecho en el primer ciclo de educación infantil ha sido totalmente multimillonaria, porque nosotros creemos que la política de gratuidad para la atención de los alumnos va a favorecer la escolarización temprana, con los beneficios directos para los propios alumnos y también con los beneficios indirectos para la conciliación de las madres y la conciliación de la familia. Y también aclararle que no solamente ese ajuste de oferta a la demanda se ha realizado en la localidad de Miajada, sino que se ha realizado en otras zonas rurales, esas que dicen ustedes que tenemos abandonadas, porque se han ampliado plazas también en Burguillos del Cerro, en La Codosera, en Alburquerque y futuramente en Deleitosa. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señora Pérez. Agradecerle a los miembros de la Junta de Extremadura la respuesta y también a ustedes, señorías, porque ha sido una comisión de educación con muchísima educación. Muchísimas gracias, y agotado el orden del día, se levanta la sesión.